Hola, ¿qué tal? Te saluda Sol Hola, soy Alberto. y en esta oportunidad nos encontramos con un invitado especial. Su nombre es Marco Corbello, ¿lo dije bien? Muy bien. Italiano. Él es economista que ha trabajado en diferentes países en América Latina y principalmente en temas económicos y sociales. Entonces, por eso lo hemos traído hoy para hacerle unas preguntas, ya Bueno. que él como que está muy metido en estos temas. Hoy vamos a hablar con él acerca de la coyuntura política, social, económica y de la perspectiva a futuro que tiene el país. Vamos a empezar hablando acerca de las consecuencias económicas y sociales que está enfrentando el país, a largo plazo, que ya se vienen viendo y, en líneas generales, ¿cuál es tu opinión acerca de eso? Muy bien, bueno, ante que todo, muchísimas gracias por invitarme y efectivamente la situación, en particular por la consecuencia que ha provocado la pandemia en el Perú de un punto de vista social y económico, son particularmente impactantes por el país. Y son impactantes porque este país ya sufría de algunas condiciones de tipo social y de tipo económico que eran muy precarias, también antes que llegara el coronavirus. Por ejemplo, en términos de condiciones de salud, de situación sanitaria del país, el Perú era el país de América del Sur que menos invertía en salud. Y es por esto que cuando ha llegado la pandemia, el Perú se ha encontrado totalmente impreparado. En todo el país, al comienzo de la pandemia, solamente existían alrededor de 150 camas UCI, es decir, nada. Si consideramos que solamente al día de hoy hay 650 personas que están a la espera de una cama UCI después que se han activado 1.500 camas UCI más de las 150 iniciales. Esto le da la dimensión de la terrible situación sanitaria que vivía el país. ¿Y por qué hay esta condición? Porque en el país solamente se invertía y se invierte todavía, desafortunadamente, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en salud. Frente a una media del 4,5, 5, 6 y hasta 8% que invierten los otros países de América Latina. ¿Esa cifra incluye el presupuesto de emergencia que se agregó por COVID, el 3%? Estos datos no están todavía certificados respecto a cuánto más se ha invertido, pero supuestamente no se ha invertido todo lo que se declaró que estaban destinados a inversión. Para salud, tampoco durante la emergencia COVID. Y si ha aumentado en manera marginal y de todas maneras no hay datos todavía confirmados respecto a este declarado aumento efectivamente. Pero sí, se ha hecho un esfuerzo, pero partiendo de condiciones que eran condiciones terribles. Y efectivamente lo terrible de la situación lo tenemos a la vista todos. Como te digo, noticia de ayer mismo, que había 650 personas que están a la espera de una cama UCI que no hay porque están todas ocupadas por el problema del coronavirus. Pero el problema, decimos, de la baja inversión en salud se refleja también en la baja inversión en educación. La inversión en educación a nivel de Perú es alrededor del 4%, cuando la mayoría de los países de América Latina, no estoy hablando de los países desarrollados, europeos, norteamericanos, etcétera, etcétera, invierten más del 6%. Y también el tema educativo es otra tragedia peruana, porque nos hemos colocado como Perú en las peores posiciones, como creo es conocido, en términos de competencia en lectura, competencia en matemática, donde según los estudios del mismo Ministerio de Educación de hace 2 años más o menos, solamente alrededor del 15% de los chicos de segundo grado de nivel secundaria, de segundo de secundaria, entendían lo que leían de manera adecuada a su nivel, decimos, de nivel escolar, y el 10% solamente estaba en condición de hacer cálculo matemático requerido por su nivel de escolar. Entonces, una situación muy trágica. Imaginamos eso va a empeorar con lo viral que se ha vuelto Aprendo en Casa. Absolutamente. Aprendo en Casa se ha demostrado que en la zona rusa, como principalmente a través de internet o televisión, hay un pequeño particular,
que el acceso a Internet en las zonas rurales del Perú es absolutamente insignificante. En las zonas rurales, promedio menos del 10% de los chicos tienen acceso a Internet. No tienen tampoco celular, no tienen sobre todo la posibilidad de pagar, como decir, la conexión que hay que tener para activar el celular, porque si es verdad que es gratuita para el programa como tal, después los niños tienen que estar en condición de comunicarse, por ejemplo, por WhatsApp con sus profesores y no tienen plata para poder tener acceso al crédito de Internet. Nosotros hicimos un video acerca de la educación en el país, bueno, la educación en general, en donde hablábamos acerca de no solo que es excluyente el tema de la educación online y lo que estabas hablando de las zonas rurales, sino que nosotros en sí había muchas falencias, como por ejemplo el hecho de que no se adapta la educación a las comunidades tal cual, porque la necesidad de una comunidad es totalmente diferente a la de una, bueno, Lima, por ejemplo. Exactamente. Yo hablé con chicos en las zonas rurales andinas, del Cusco en particular, y ellos me decían que no entendían tampoco en televisión lo que tiene acceso al canal de televisión, porque la mayoría de los casos, también la antena de televisión en las zonas rurales llegan muy mal, con una señal distorsionada, porque estaban estructurados con una forma de lenguaje que se habla en Lima, que se habla en la ciudad, no que se habla en las zonas rurales. A esto súmale que los niños más chiquitos hablan quechua, por ejemplo, en la zona rural andina del Cusco, y no hablan español en su casa, castellano en su casa, y entonces es todavía más difícil desde un punto de vista del lenguaje para ellos. Entonces, una situación que aprendo en casa también se ha insertado en una condición educativa que ya era trágica, que era muy mala, que ahora se ha vuelto trágica. Sinceramente, también desde el punto de vista educativo, la pandemia ha dejado estrago, los cuales se arriesgan de seguir también durante el año 2021, porque con esta segunda ola lo más probable es que se siga con instrumentos a distancia de este tipo, a los cuales resulta que más del 50% en términos reales de niños de zonas rurales prácticamente no han recibido ningún tipo de educación realmente. Estoy improvisado. ¿Cómo? Estoy improvisado. Sí, bueno, ha estado una cosa que nadie podía esperarse, pero en una estructura también de tipo educativo que era ya muy débil y muy inapropiada y muy excluyente, ya de por sí, porque hay toda una serie de datos que evidencian cuánto los niños de zonas rurales tienen de atraso respecto a los mismos niños de escuela pública urbana. Entonces hay una exclusión al interior del mismo sistema público muy marcada. A esto sumámosle los niveles de anemia, que son entre los más altos de América del Sur, un promedio de anemia del 40%, que pero en la zona andina llegan al 75-80%. Los niveles de pobreza que habían formalmente bajado, y con esto termino, no quiero insistir en datos que son pero realmente escalofriantes y que explican por qué estamos en una situación que explicaré más adelante, que es muy difícil, en particular para Perú a causa de la pandemia. Niveles de pobreza que habían bajado hasta el 20%, declarado como un gran resultado, que en consecuencia de la pandemia, según estudio serio también de la CEPAL, es decir, de la Comisión de América Latina para la Economía, que tiene sede en Santiago de Chile, aumentará de por lo menos 7 puntos durante el 2020. Pero la paradoja es que esto 20% nacional en realidad llegaba a ser el 30 y más por ciento, casi 33% de pobreza entre los niños de manera transversal, y en las zonas rurales llegaba todavía al 60-65% de los niños y de la población menor de edad. Entonces, una situación que no obstante las reducciones formales muy presentada de reducción de la pobreza en el país, ha mostrado toda su debilidad. A la primera crisis grave aumenta de casi 10 puntos la pobreza a nivel general, y lo que ya eran pobres al 60%, imagino que seguramente no han mejorado su condición y es particularmente difícil. A frente de todo esto, que son los problemas de tipo sociales, se ha insertado los problemas de tipo económico, con medidas que han sido tomadas al inicio de la pandemia por Perú, que han sido muy, decantadas como la medida más firme para luchar contra la pandemia, en una situación de país que no podía soportar un cierre total de las actividades, porque otro problema gravísimo que tiene el Perú, además del 24% de trabajo infantil, el más alto también en este caso de América Latina, lo que evidencia que las familias, para generar ingresos suficientes a sostenerse, tienen que hacer trabajar también sus hijos, porque ningún padre hace trabajar a su hijo por el gusto de hacerlo trabajar. Es también el nivel de informalidad.
en este país el 72% oficial antes de la pandemia de las personas ganaban de manera, en muchos casos también digna, pero trabajando a nivel informal. Entonces no tenían ningún seguro de salud en caso de enfermedad, ninguna pensión al momento de retirarse del trabajo, ninguna garantía en el momento en el cual tú cierras todas las actividades y las personas tienen que salir a la calle para ganar de manera informal sus ingresos. Esta rígida cierre de actividad, que no sé si lo recuerdan al comienzo de la pandemia, que duró casi 2 meses, una vez que a la primera semana una gran parte de las personas, y de toda manera antes del primer mes la gran mayoría de las personas habían terminado sus ahorros, porque no hay que olvidar que también la bancarización en este país es muy baja, entonces son ahorros que uno se tiene en la casa, más un ahorro mínimo, ha reducido muchísimas personas al hambre, sobre todo en zona urbana. Entonces, por esto, que no sé si se recuerdan, en los 2-3 primeros meses de la pandemia, cuando hubo este cierre, caravana de miles, de hecho, de personas que querían salir de la ciudad para regresar por lo menos a sus, decimos, tierras de origen en el campo, porque por lo menos ahí podían tener algo para comer. No. En la ciudad, no pudiendo trabajar, teniendo solo trabajo informal, de ganancia día por día, no podían. Probablemente tenían que pagar un alquiler también. Más encima con todos los gastos agregados y el costo de vida, que obviamente en la ciudad es mucho más elevado. Entonces, otra demostración que en una situación ya muy precaria del tejido social y económico del país, con esta pandemia en el Perú, con los niveles de informalidad, reitero, que son los más altos que tienen los países de América del Sur, obviamente ha ido haciendo explotar completamente la situación. Explotando la situación, no obstante la medida de cierre, la persona ha empezado a salir, porque tenían que salir para comer, con la paradoja que no solamente salían los que ya eran informales, tipo los vendedores, etcétera, etcétera, sino también todos los otros sectores que habían cerrado. Por ejemplo, los mozos, por ejemplo, todos los que trabajan en el turismo, todos los que trabajaban en ventas formales que sin protocolo no podían abrir. Entonces, por esto tuvimos las calles llenas y el país que, junto a otro de América del Sur, por la verdad, nunca ha tenido primera o segunda ola. Ha tenido una continuación de la primera ola durante casi 8 meses. Porque mientras, a diferencia de Europa, después de 2 meses con el cierre, pero ya hay una garantía de, decimos, amortiguadores sociales que permitían a las personas de estar efectivamente cerradas en su casa, a la mayoría. Acá la mayoría tenía que salir efectivamente, entonces el contagio nunca se ha parado, de hecho, en el Perú. Ha tenido una ligerísima baja el mes de noviembre, después con las manifestaciones masivas, no sé si recuerdan, y el inicio de las compras de Navidad. Claro, obviamente esta ligera, bueno, sobre esta marcha también si quieren podemos conversar más adelante. Inmediatamente una ligera baja de noviembre ha vuelto a subir y ahora estamos de nuevo con lo de Navidad en particular en una situación muy difícil. Frente a todo esto, desde el punto de vista económico, que creo que es también el tema, el Perú es el país de América del Sur que ha tenido la más importante baja del tu Producto Interno Bruto, que es alrededor, según los cálculos de la mayoría de los centros que estudian estas situaciones, del 13%, que es enorme en términos de baja. Y supuestamente hay una proyección del próximo año de un crecimiento entre el 7,5% y 8%, que entonces no recuperaría absolutamente la fuerte baja que ha tenido el país actualmente. Y esto hay que notarlo frente al hecho que, sin embargo, mucha de la materia prima, de los cuales el Perú es muy rico, porque no sé si todos saben que el Perú es el primer productor de oro de América Latina, el 6º productor en el mundo, el 2º productor de oro en el mundo en América Latina, el 2º de cobre, el 2º en el mundo de zinc, también el 2º de boro, que es un producto minerario muy... Bueno, eso no siempre se traslada a prosperidad económica. ¿Cómo? Hay muchos... Eso no siempre se traslada a prosperidad económica. No es prosperidad económica, pero sí incide en la producción del Producto Interno Bruto. Entonces, si no hubiera habido el crecimiento de la materia prima con el gran productor de materia prima que es Perú, probablemente habríamos tenido más baja todavía. Efectivamente, no se traslada a las personas, porque pocos saben que la minería, de hecho, no produce empleo. Solamente el 1% de la población económicamente activa está empleada en el sector minero. ¿Okay?
solamente increíble. Se habla mucho de minería, la riqueza de la minería del Perú, si quieren, esto pero es otro capítulo, podemos hablarlo. Decimos, está manejada de manera muy reducida en realidad en términos de beneficio. Pero si no hubiera habido esto, efectivamente el Producto Interno Bruto habría bajado todavía más, porque el oro en estos meses, después de una baja inicial en el mes de marzo, ha crecido, la plata ha crecido, el zinc ha crecido, todas las principales materias primas han crecido y obviamente esto ha generado de todas maneras beneficio en términos macroeconómicos, principalmente para el país. Ya que estamos hablando de las consecuencias económicas que están teniendo las medidas que se tomaron acá en Perú, hay dos que nos parecen bien interesantes y queremos saber cómo afectan, por lo menos los bonos universales que se han dado y también los retiros de la AFP. O sea, cómo afectarían la economía a largo plazo, porque la mayoría de personas o no les interesa o no se han puesto a pensar cómo puede afectar eso, sí, si realmente afecta. Simplemente estamos, creo que, felices de recibir ese dinero y listo, nadie está pensando en el largo plazo. No, claro, este tipo de medidas no afectan y no benefician para nada la economía a largo plazo. La economía a largo plazo se beneficia a través de inversiones en una estrategia político-económica y posiblemente también industrial. Este tipo de bonus y como decimos los beneficios que le han dado a los de la AFP, absolutamente son medidas de emergencia frente a la inexistencia de otras condiciones para que la gente pueda tener algo para soportar este periodo de cierre motivado por la pandemia, nada más. En términos económicos no van a tener ningún beneficio, más bien riesgan de ser negativa. Los bonos, de un lado, inciden obviamente sobre la fiscalidad pública del Estado. Es verdad que en la ortodoxia neoliberal de un país, de un Estado neoliberal desde por lo menos 1993, ¿cuál es Perú? Perú tenía un manejo fiscal muy ordenado, con bajo endeudamiento, entonces tenía, decimos así, plata para poder otorgar estos bonos. Pero estos bonos son efímeros, aparte que son monto muy reducido, creo que eran 750 soles, un monto más o menos de este varias tipo. veces. Bueno, ha sido en realidad no varias veces a la misma persona. Han habido diferentes tipos de bonos que han ido beneficiando diferentes segmentos de la población, entre comillas, más vulnerable. En realidad parece que han habido muchos casos, yo creo pensar simplemente porque este país no tiene un registro civil de la población muy ordenado, también de equivocaciones. Conozco personalmente personas que no estaban en una condición de indigencia, de gran necesidad, de pobreza para recibir los bonos que no han recibido, pero quiero pensar que hayan sido errores puntuales. Los bonos son una medida de parte del gobierno, de un lado, para buscar de no hacer explotar una revuelta social de personas que por hambre estarían dispuestas a incendiar la pradera. Esta es la primera razón. La segunda razón es efectivamente que generalmente hay solamente una razón de parte del gobierno, del Estado, porque no es un gobierno ni un Estado humanitario, al contrario, etc. Y esta plata va a generar el mínimo de la subsistencia, entonces estos 750 soles, que reitero, la mayoría de las personas han recibido solamente una vez. En algunos casos pueden ser 2 veces, pero no son más de 2 veces, entonces son 1.500 soles en 9 meses de estos bonos. Si tú lo divides 1.500 por 9, sinceramente no te compra casi ni un pan diario en términos reales. Esto con relación a los bonos. Con relación al retiro de AFP, el discurso es mucho más complejo. Había una serie de condicionamientos para poder retirar. Tenía que tener, un X tiempo que tú no estabas aportando, tenía que haber madurado un mínimo o un máximo en tu fondo de AFP, y había un monto máximo de retiro que tampoco eran millonadas, sinceramente. Pero a eso hay que agregarle una pequeña cosa. Como le dije, que si tenemos el 72% ante pandemia de informalidad,
Lo que están adscritos a la AFP son la minoría de la población económicamente activa de este país. Nos parece que eran 3 millones y medio. Sí, cifra que vimos. Sí, porque están calculando exactamente todo lo que hace tiempo o hace años no aportaron la AFP. Cioè, tengo entendido que estos 3 millones y medio, todo lo que han aportado alguna vez a la AFP. Sí, que en una situación normal, si no me libera mi fondo, tengo que esperar 65 años para retirar una porquería. Porque la AFP es rentable para quien tiene sueldo muy alto. Porque para los que tienen sueldo muy bajo, con lo que te sacan de seguro, de costo administrativo, etcétera, etcétera, y lo que te devuelven su una vida proyectada, creo, unos 25 años, es una porquería. Entonces, creo que en estos 3, no estoy seguro, pero nosotros estoy revisamos casi esa seguro. cifra porque vimos que había aumentado el seguro, la prima de... Sí, la han aumentado a partir de este mes. Pero para nosotros no tenía sentido porque justo la población económicamente activa que estaba en ese espacio era las personas entre 18 o bueno, quiero decir, de 15 a 59 años, pero la excusa era que se había aumentado los gastos de hospitalización, etcétera, pero Sí. era una población que tiene una tasa de mortalidad y de contagio. No, ma presto, extremadamente la baja. AFP, a ver, después tocaremos otro punto, que es el punto del oligopolio económico-financiero que manejan realmente este país. Porque este país, estoy desafortunadamente convencido, no lo manejan partidos que muchas veces son partidos cascarón, porque sinceramente yo estoy acá desde hace unos cuantos años, sigo viendo cara de políticos que se han pasado, no sé, del fujimorismo al otro partido A y después pasan al partido B, no sé si tú has seguido un poco la política peruana, etcétera. Hay uno muy conocido que se llama Hernando de Soto, que ahora se postula por un partido que no me recuerdo cómo se llama, para la presidencia, ¿no? Para este partido, que el día que se presenta como candidato dice: estoy muy orgulloso, hay el video de esto, entonces no estoy inventando absolutamente nada, de representar, de ser candidato presidencial para el partido, no se recordaba ni el nombre por el partido por el cual postulaba. Bueno, los casos son numerosísimos, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, esto si quieren, en realidad de otro tema sobre el modelo político económico vigente y amparado por la Constitución justamente de 1993, que de mi punto de vista habría que modificar como marco para modificar el modelo de desarrollo que debería, de mi punto de vista, tener el Perú, son los grupos de interés oligopólico, cioè hay el monopolio y el oligopolio. L'oligopolio è un gruppo costituito por poco, el monopolio de uno, etcétera, pero es la misma cosa, porque estos pocos se ponen de acuerdo y en particular banca, seguro y AFP, que muchas veces son el mismo grupo idéntico exactamente, al final han hecho durante estos años, de hecho, lo que le da la gana. Imagino que estás hablando de Brescia, Romero, Rodríguez Pastor. Sí, estos tipos de grupo económico, que son poquísimos y tienen todo el sistema bien armado, que son los bancos, que son los seguros y que son la AFP. Y después todo lo que rota alrededor de los seguros, que son la clínica de salud privada, la farmacia, etcétera, etcétera. Cioè, si tú vas a reconstruir el sistema económico, que es de oligopolio puro de los grandes grupos industriales, económico, financiero, no tanto industrial, en realidad de industria muy poco, etcétera, es veramente escalofriante la situación. Entonces, volviendo a la AFP, en realidad es la grandísima minoría de la población ocupada, o de la población económicamente activa como en condición de trabajar, que está asociada a la AFP. En los 3 millones que tú estabas diciendo, estoy convencido que hay cualquiera que en algún momento de su vida, fuera solamente un mes, ha sido, contratado de manera formal y ha versado la AFP. Los retiros en cuestión también han sido una presión, de mi punto de vista, bastante populista, forzada principalmente por el Congreso, en particular por un Congreso en lucha con un poder ejecutivo. Tanto es que el presidente de la República tuvo que ser destituido de parte del Congreso. En esta lucha, y de mi punto de vista tiene parte de bueno, porque efectivamente
La mayoría de personas eran personas que habían contribuido al FP, tenían monto relativamente bajo y tenían que esperar para poder retirar sus montos y por lo menos en un momento de emergencia han podido retirar. Y del otro pero equivocada porque efectivamente ha de un lado debilitado el sistema y del otro ha permitido al FP de encontrar también el pretexto para este aumento de los costos justamente de manejo del FP que están cobrando a los afiliados actuales. Los montos como tal también son montos relativamente pequeños. No he encontrado estudios que digan cómo han sido, si ha estudiado cómo ha sido utilizado estos montos. Los de los bonos han sido para comer, y punto. Acá hay quien defendía la posición diciendo que uno con esta plata, que era su plata, podía invertirlo en negocio, en actividad, y seguramente en parte ha sido así, pero no hay ningún estudio seguro que nos diga de qué manera efectivamente se ha invertido la plata. El problema de quien ha retirado en un momento equivocado es que, como ustedes saben, la bolsa ha tenido una bajada muy muy fuerte el mes de marzo-abril, lo sé yo también personalmente porque desafortunadamente he perdido mucha plata, pero en la mayoría de los sectores y la mayoría de las bolsas, en particular la norteamericana más que la europea, ha tenido también un crecimiento por toda la inyección de liquidez de los bancos centrales, etcétera, etcétera, que ha sido muy fuerte. Entonces, si alguien ha retirado, por ejemplo, en el periodo de junio, julio, agosto, cuando no había habido esta recuperación, lo más probable es que su fondo, porque la FP invierte en el fondo, estaba en un momento bajo, entonces se encontró con menos plata de lo que habría tenido ahora en diciembre o ahora en enero, que la bolsa ha repuntado enormemente. No sé si he contestado al punto. Sí. En realidad, yo personalmente no tengo elementos para decir que los fondos de FP hayan podido ser útiles para, de alguna manera, proyectar un efecto económico positivo. No tengo elementos. Y tengo, al contrario, algunas dudas. La cantidad de personas que ha retirado este dinero del FP, que muchas de ellas han sido porque pasaron a ser desempleados, porque el rubro en el que estaban, por ejemplo, turismo, entretenimiento, son rubros muy afectados. Dejaron de trabajar y sí, son pocos los aportantes por el nivel de informalidad, pero yo siento que de esa gente depende mucha otra, familia, etc. Entonces, no sé, todo esto no se va a armar como una especie de cadena para que esas personas estén mucho más pobres y de alguna manera la clase de repente media baja o la pobreza en el Perú, vamos a ver que estas cifras van a aumentar de manera bastante considerable. Totalmente de acuerdo. No, vamos a ver. Ya tenemos datos que evidencian que ha aumentado oficialmente, según datos de la CEPAL, ya el 7%. Hemos pasado a nivel nacional de un 20% ante pandemia a un proyectado, se están cerrando los datos, del 27% en el Perú a final del 2020. La farsa de la lucha a la pobreza. A ver, el Perú, como muchos países, decimos, de políticas neoliberales, siempre se han vantado mucho de haber reducido la pobreza desde el año 2010 justamente al 2019, de alrededor de 15 o 20 puntos, pasando de casi el 40 al 20% justamente del 2019. Pero en realidad es solamente la pobreza principalmente monetaria, porque no sé si usted sabe, la pobreza se distingue en dos grandes categorías. Pobreza monetaria, que es sobre la base de los ingresos que tú generas, al bajo de $1.50, bueno, depende ahí de la caracterización. Y la pobreza según necesidades básicas insatisfechas, es decir, yo no soy pobre porque gano poquísimo, pero soy pobre porque no tengo acceso a agua potable, no tengo acceso a un colegio adecuado para mi hijo, no tengo acceso a servicio de salud, a servicio justamente de educación, etcétera, etcétera. Entonces se llama la pobreza multidimensional por falta de acceso a servicios esenciales, básicos. Esa es la pobreza rural que se ve acá en Perú. O también la pobreza urbana, porque en todos los asentamientos urbanos que son donde viven en Lima millones de personas, todavía en muchísimos, hay los tanques de agua que llega con un agua de porquería que la paga 3 o 4 veces el valor del agua que pagamos nosotros. Son colegios con un nivel, hemos visto, educativo muy bajo, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente rural, porque como decía,
En la zona rural la pobreza aumenta de 3 veces respecto en promedio a la zona urbana, pero hay también de la zona urbano marginal. En una ciudad tan grande como Lima, de 10 millones de personas, en zona urbano marginal viven muchos millones de personas también. Con todo este tema de pobreza, nosotros cuando vemos a veces muchas de las medidas, siempre, bueno, por lo menos yo le trato de ver el lado económico. Por ejemplo, el tema de las playas, el tema de las restricciones de horario. A nosotros nos parecen muchas cosas sin sentido, como el reducir horario. Obviamente la gente igual va a tener que salir, porque me imagino que eso que nos dijiste, ellos también lo saben. Y la gente se va a aglomerar mucho más. El tema de tener, bueno, capital humano, porque tienes a policías expandidos en las playas cuando en realidad todas las actividades están concentradas en la ciudad o en otra parte de la ciudad. A nosotros nos da la impresión de que pareciera que están dejando que la gente termine pobre, empobreciendo a las personas. No sé si estas medidas son por ignorancia, si son a propósito. No sé qué tienen detrás, porque muchas de ellas se ven ridículas. Sobre todo, por ejemplo, el de las playas. La gente no puede... Sí, hay mucho comerciante informal y todo eso, pero hay mucha gente que vivía del turismo acá en el país. Un ejemplo, Cusco. Se reabrió Cusco, pasaron a cerrar las fronteras. Eso quiere decir que las personas, los turistas que van a venir para acá necesitan más cantidad de plata para poder sustentar ese viaje. Se cierra los trenes para el turista nacional. Solo para el lugareño de Cusco se puede movilizar en el tren, entonces el turista nacional tiene que pasar a usar el tren de lujo, por ejemplo. Y prácticamente toda la actividad turística se cierra. Y siento con los temas de la SUNAT, con algunas medidas ridículas, que pareciera que ellos desconocen todo eso. No sé si es ignorancia, no sé si es maldad. No quiero llegar a pensar que sea maldad. A ver, efectivamente, si usted leen los periódicos, se informan sobre lo que sucede en otros países, no solamente de la región, no solamente de América Latina, también de Europa, etc., las medidas que vienen tomadas son siempre muy discutidas y muy discutibles en su oportunidad. Yo creo que son dos las razones. Uno, que sinceramente no hay en este tipo de fenómeno ninguna, experiencia, parámetro definido y considerado justo. Entonces, cualquier medida o es fuera de tiempo, o es contratiempo, o es incoherente, o es inadecuada. A esto súmale que efectivamente acá en el país el problema, si quieren después entramos en este tema para la perspectiva, las condiciones político-institucionales de normalidad que son la base para poder tomar las mejores decisiones posibles han venido menos, porque con la pelea entre Congreso, Ejecutivo, Presidente de la República, disolución del Congreso, renuncia del Presidente, decaído del Presidente, ministros que cambian a cada rato, los ministros del Interior, que en este tipo de situaciones tienen un rol muy importante, han cambiado solamente con el gobierno de transición, creo que ya van 3, este es el tercero, lo que está ahora. Obviamente manifiesta ulterior improvisación, ulterior falta de posibilidad de tomar las mejores decisiones. Yo sinceramente no tengo elemento, porque también en Italia, también en Europa hay permanentemente manifestaciones de personas que dicen, pero ¿por qué me cierra el restaurante en la noche y me lo deja al mediodía? El asunto es que la única manera al momento conocida de reducir la difusión del virus, ma no por otra razón, simplemente porque los sistemas de salud, y en particular en el Perú, ma no solo, no están en condición de asumir enfermos en una cantidad mayor que sería la cantidad de enfermos si tú no pones una serie de limitaciones. Que esas limitaciones sean en muchos casos absurdas, tipo la de la playa. El problema no es que en la playa tú no tengas contaminación, el problema es que sabemos lo que pasa en la playa del Perú en el verano. No es playa donde tú vas a tomar el aire, es playa donde hay, miramos solamente la Costa Verde, miles de personas. Tú podrías decir, sí, pero tú podrías poner control. ¿Cómo controla la masa que se aglomera y bajo qué criterio dice entran 100 y los otros 10.000 están afuera?
¿Entiendes? Es muy complicado, es inmanejable y la principal, en muchos casos, única preocupación de los sistemas de poder es evitar conflicto social. ¿Ok? Entonces, esto es el fin principal de ello. Es evitar conflicto social que se provocarían si tú pones limitaciones en una playa, cuando quieren ir en 10.000, en esta playa podrían ir solamente 100, o que es cuando ya los sistemas de salud están implodendo, porque están creando lo máximo posible, sin estar atrás del virus, lugares en el hospital, etcétera, etcétera. Porque si hay una masa enorme que se enferma, una presión enorme de personas, esos están dispuestos a matar, te invaden el hospital, te destruyen todo. O sea, la revuelta social es, bueno, en algunos países, bueno, ni tanto en realidad, en otros más. Mira lo que pasó en Estados Unidos. Es suficiente uno que estimula un discurso, y por esto que yo soy muy prudente también en estos discursos semicomplotistas, o que la medida esta, la otra, porque de un lado no hay ninguna regla cierta, del otro se están equivocando todos, tanto lo que dejaron abierto, tipo Suecia, donde en Suecia el ciudadano es exactamente el contrario del peruano y hasta te diría del italiano por algún aspecto. O sea, si el gobierno le dice una cosa, ellos creen en el gobierno. Entonces el gobierno dijo, mira, no le voy a cerrar nada, pero ustedes no van a estar sentados muy cerca en los bares. Y tú veías a los suecos que estaban distantes. No obstante fueran suecos, esta medida el mismo gobierno, después de unos meses, ha tenido que decir que no ha funcionado como habrían querido, porque entiende lo que quiero decir. Es muy difícil manejar en situaciones de emergencia como esta la situación encontrando medidas que sean de un lado compartidas por la generalidad y del otro que sean consideradas oportunas de parte de todos. Pero eso existe en la estadística. Para ya estas alturas en varios países está demostrado que las restricciones, la cuarentena forzada no funciona. Ya hay estadísticas que dicen que no funcionan, restricciones de horarios y todo eso, pero sin embargo acá salen cada 15 días a dar el mismo discurso, que es por el COVID, por las aglomeraciones, por eso que el otro. Ya hay una prueba detrás para... Sí, pero las medidas actuales del Perú son muy blandas, decimos así. Acabamos de venir con el carro, la calle, el camino que hemos recorrido era un camino lleno de carro, como casi en situación normal. Sí, claro, buscan todavía de cerrar en la noche porque la gente no vaya a tomar, no vaya a los bares, etcétera, etcétera, pero son medidas, según el mismo, decimos, sistema del colegio médico, considerada muy blanda y que deberían ser más drásticas. Y me temo que de alguna forma tomarán algunas medidas, porque la situación, si tú miras la curva actual, son dramáticas respecto a la primera ola que ya en el Perú ha llevado el país a hacerlo con más alta mortalidad en el mundo, no obstante se calcule muerto COVID 1 de cada 2,5, o sea, en realidad cada uno que ha calculado son 2,5 los que mueren, sin ADEF los datos son evidentes. La curva de la primera ola era así, la curva de decimos, segunda mitad de diciembre, enero, es así. Esto es la diferencia. Y así significa que sigue, porque si no siguiera empezaría a ser así. No, está así. Significa que tiene para rato todavía para seguir. Es una situación complicada. El mismo colegio médico, que no creo que sea, decimos, una banda de nazi, ¿no? Aconseja de tomar medidas más drásticas. Entonces, sinceramente ahí no sé qué decirte. Hay situaciones contradictorias que hacen difícil decir lo que es justo. La mayoría de estas decisiones son probablemente equivocadas, pero desafío a no equivocarse.